Llegué a ese destacamento por elección propia, un deseo de demostrarme algo que no alcanzaba a definir del todo. La rutina militar ya había hecho de mí un hombre disciplinado, endurecido, pero la selva era otra cosa. Se comportaba como un ser vivo, observándonos, juzgando cada paso que dábamos. Había algo en esas sombras profundas, un eco antiguo que te hacía cuestionar tu propia cordura si lo mirabas demasiado. Aquella noche en particular, el calor parecía más opresivo, y una extraña tensión se filtraba entre los árboles. Mis compañeros y yo nos habíamos repartido turnos de vigilancia, y yo había tomado el último, cuando la oscuridad es más densa y las mentes son más frágiles. Estaba de pie, apoyado en un tronco cubierto de musgo, cuando un resplandor repentino y azul, como un rayo surgido de la nada, iluminó la selva. No hubo trueno, solo ese destello helado que hizo que cada fibra de mi ser se tensara. ¿Viste eso?, preguntó el sargento, un hombre de voz ronca y mirada severa, que se acercó mientras barría el lugar con su linterna. Sí, ahí, al norte, respondí, señalando hacia el origen del relámpago. Los murmullos entre los demás comenzaron, y la curiosidad pronto se volvió inquietud. Pero uno de nosotros, un soldado joven de ojos curiosos y un ímpetu que a veces rozaba la imprudencia, se adentró un poco en la espesura sin pensarlo. «Espera, no te alejes», ordenó el sargento, pero el muchacho ya estaba fuera de nuestro alcance. Avanzamos tras él con paso firme, cortando el aire pesado con machetes para abrirnos paso entre la maraña de lianas y ramas. La selva parecía haberse cerrado sobre nosotros de un modo más sofocante, como si supiera lo que buscábamos y quisiera ocultárnoslo. «No debería haber hecho eso», dijo uno de mis compañeros, un veterano conocido por sus supersticiones. «Aquí hay cosas que es mejor dejar en paz». Su tono dejó un silencio incómodo a nuestro alrededor, pero antes de que alguien pudiera replicar, otro destello azul rompió la negrura, esta vez más tenue, como si algo se escondiera entre las hojas. «¡Ahí!», gritó el sargento y nos movimos con más rapidez. Llegamos a un pequeño claro rodeado de árboles tan altos que sus copas parecían cerrarse sobre el cielo. Todo estaba sumido en una calma sobrenatural. Las cigarras, los búhos, todo se había callado, y solo el sonido de nuestras respiraciones agitadas rompía el silencio. El soldado imprudente no estaba. Nos dividimos para buscarlo, avanzando con linternas temblorosas. Entonces, un susurro apenas audible nos llegó, como si viniera de todas partes y de ninguna. Mi corazón latía con fuerza, y los demás también lo sentían. Lo vi en sus ojos, amplios y oscuros como la selva misma. «Soldado, responde», gritó el sargento, pero no hubo respuesta. De repente, noté algo en el suelo. Era un pequeño espejo de agua que reflejaba la luz de mi linterna, pero su superficie vibraba levemente, emitiendo un tenue fulgor azul. No me atrevía a acercarme, y tampoco podía apartar la vista. «Aquí hay algo», llamé, sin poder evitar que mi voz traicionara un atisbo de miedo. Los demás se acercaron, observando el extraño fenómeno. El agua seguía centelleando, y de su profundidad surgió un sonido, bajo y gutural, como un lamento. Retrocedí instintivamente. El sargento frunció el ceño, su mandíbula se tensó, pero antes de que pudiera decirnos qué hacer, un grito desgarrador rasgó el aire. «No puede ser», gimió el veterano, y su rostro, pálido bajo la luz de la linterna, me hizo temer lo peor. Giramos hacia el origen del grito y entre las sombras apareció el joven soldado, o mejor dicho, lo que quedaba de él. Sus ojos, antes vivaces, miraban sin ver, y sus movimientos eran erráticos, como si algo lo estuviera guiando. Cuando intentamos acercarnos, se desplomó al suelo, y una voz emergió de su garganta, un canto antiguo que ninguno de nosotros entendía, pero que resonaba con el eco de tiempos olvidados. El miedo hizo que mi cuerpo se congelara. Ni siquiera el sargento pudo mantener la compostura, y el pánico se propagó entre nosotros como una llama. Antes de que pudiéramos reaccionar, el joven volvió a levantar la vista. Esta vez, su mirada ya no era la suya, sino un abismo insondable, cargado de un conocimiento que no pertenecía a este mundo. Un último destello azul bañó la escena, y la oscuridad volvió con una fuerza que parecía oprimirnos el pecho. Caí de rodillas, sintiendo cómo la selva entera exhalaba un susurro de triunfo.
Cuando la luz de las linternas volvió, el soldado había desaparecido, y en su lugar, el pequeño charco brillaba con una intensidad más profunda. La selva había recuperado su presa, y nosotros, los sobrevivientes, éramos testigos de un misterio que nunca nos abandonaría. El aire frío nos abrazó, y supimos entonces que aquel lugar no era para los vivos. Desde el primer día que me uní al ejército, supe que las cosas no serían fáciles. Las noches de entrenamiento en el cuartel eran frías, y el hambre y el cansancio eran compañeros constantes. Pero ninguno de nosotros se había preparado para lo que encontraríamos en lo profundo de la selva de Chiapas, un lugar denso, donde la vida parecía brotar incluso de las piedras, y el aire húmedo era tan pesado que, al inhalarlo, parecía cargar un peso invisible. Aquella misión comenzó como tantas otras, con órdenes poco claras, mapas desactualizados, y la sensación de que lo desconocido podía saltar desde cualquier sombra. Éramos 5, hombres curtidos por el sol y las batallas. No obstante, cuando la selva nos envolvió con sus lianas y sus ramas que crujían como si respiraran, hasta el más valiente comenzó a dudar. «Vamos, sigan el ritmo», ordenó nuestro sargento, un hombre que nunca sonreía, con una cicatriz que le cruzaba el pómulo derecho. Caminábamos desde hacía horas. La vegetación nos rodeaba, y todo era un manto verde salpicado de sombras inquietantes. El calor era agobiante, y la humedad hacía que la ropa se pegara a la piel como un sudario. Había un silencio incómodo, interrumpido solo por el zumbido de los insectos y los chillidos lejanos de monos aulladores. Pero aquel día, mientras avanzábamos, noté algo más. Un leve crujido, diferente al de las hojas bajo nuestros pies. Parecía como si las plantas mismas se desplazaran. «¿Escuchaste eso?», preguntó uno de mis compañeros, un joven al que llamábamos Morales, siempre alerta, con ojos tan agudos como los de un águila. Asentí, aunque no quería admitir que sentía algo más, una presencia, como si la selva nos estuviera vigilando. Esa noche, decidimos acampar en un claro pequeño, apenas lo suficientemente grande como para que los 5 cupiéramos alrededor de una fogata. El crepitar de las llamas nos dio una falsa sensación de seguridad. Mientras uno de los soldados comenzaba a contar una vieja historia de guerra, noté que la vegetación más allá del resplandor se movía de manera extraña, como si respirara. «Tal vez sea el viento», me dije, aunque no había ni una brisa. Aquel pensamiento se quedó en mi mente, enredado como una espina. Los demás reían y bromeaban, intentando aligerar la tensión, pero yo sentía un escalofrío que subía por mi columna. A la medianoche, cuando todos comenzaban a caer en el sueño, un estruendo nos sacudió. Las hojas se agitaban y un golpe sordo resonó en la oscuridad. Tomé mi rifle junto a los demás y nos pusimos de pie, listos para cualquier cosa. «¿Dónde está Rodríguez?», preguntó Morales, con el miedo palpitando en sus palabras. Miramos a nuestro alrededor y solo encontramos las botas de Rodríguez, perfectamente alineadas junto al lugar donde había estado sentado. No había señales de lucha, ni un grito. Simplemente, había desaparecido. La selva parecía más viva que nunca. Cada rama y cada hoja tenía una vibración que sentíamos en la piel. Nos adentramos unos metros, iluminando con linternas y rifles en mano. Los haces de luz apenas lograban penetrar la densa cortina verde. La maleza susurraba, y sentía como si miles de ojos invisibles nos observaran. «Rodríguez, ¿dónde estás?», grité, sabiendo que la respuesta probablemente no llegaría. El sargento ordenó volver al campamento, su mandíbula apretada en una mueca de frustración. Pasamos el resto de la noche en un silencio tenso, incapaces de dormir, esperando que algo o alguien regresara con respuestas. Al amanecer, una niebla densa cubría la selva, dándole un aspecto fantasmal. Las ramas se alzaban como garras, y el silencio era más profundo. Comenzamos a explorar los alrededores, buscando cualquier rastro de nuestro compañero perdido. Pero todo estaba intacto, como si la selva lo hubiera tragado sin dejar rastro. Morales, que nunca se apartaba mucho del grupo, encontró algo.
Se trataba de un pequeño colgante de madera que Rodríguez siempre llevaba consigo. Estaba enredado en una planta con espinas negras que jamás habíamos visto antes. Su textura parecía de piel, y al tocarla, sentí un hormigueo que me recorrió el brazo. «No es seguro quedarse aquí», dijo el sargento con voz ronca, pero justo cuando comenzábamos a movernos, uno de los soldados, un tipo alto y robusto al que llamábamos el Toro, se detuvo de repente. «Siento algo», murmuró, y sus ojos se clavaron en el denso follaje frente a nosotros. De repente vimos cómo la vegetación se agitaba, pero no por el viento. Algo se movía dentro. Las hojas se enrollaban, y las ramas se curvaban como serpientes, formando figuras que se alzaban y caían en un inquietante ritmo. Morales retrocedió un paso, y su respiración se volvió errática. «Esto no es normal. No es humano». El Toro apuntó con su rifle, pero antes de que pudiera hacer un disparo, un tentáculo de raíces se lanzó hacia él, envolviendo su pierna y tirando con una fuerza descomunal. Sus gritos fueron cortados en seco cuando desapareció en la espesura, como si la selva misma lo devorara. Quedamos paralizados, incapaces de comprender qué clase de enemigo enfrentábamos. Las raíces y lianas comenzaron a reptar hacia nosotros, y el sargento gritó órdenes desesperadas. Disparamos al aire, a las plantas, a cualquier cosa que se moviera, pero parecía inútil. La selva era un ente, un ser que respiraba y cazaba. Corrimos, dejando atrás nuestras provisiones, tropezando con raíces y ramas que parecían intentar detenernos. Logré escabullirme junto a Morales y el sargento. Las lianas nos seguían, moviéndose como serpientes hambrientas. No había tiempo para pensar, solo para huir. Escuchamos cómo otro de los nuestros gritaba detrás, seguido de un silencio sofocante. Después de horas de correr, encontramos un río que cortaba la densa vegetación. Nos lanzamos al agua, jadeando y con los músculos temblando de puro terror. El sargento, con la mirada perdida, murmuró: «Esto no es natural, no es solo la selva, algo más está aquí». Pasamos la noche allí, empapados y temblando. La luna se reflejaba en el río, y la única cosa que se movía era la corriente. La selva alrededor se mantuvo en silencio, pero ese silencio ya no era reconfortante. Era el silencio del acecho, de algo que esperaba su momento. A la mañana siguiente, el sol filtró sus rayos entre las copas de los árboles, devolviéndonos una ilusión de normalidad. Pero sabíamos que la selva ya no era solo un lugar. Era un ente despierto, y nosotros habíamos invadido su territorio. Miré a Morales, cuyos ojos ahora reflejaban el miedo y la incertidumbre que compartíamos. Nos pusimos en marcha, agotados y con la piel llena de arañazos. Las hojas crujían bajo nuestros pies, y cada sonido parecía amplificado. No dejábamos de mirar sobre nuestros hombros, temiendo ver cómo la vegetación se movía una vez más. A partir de ese día, los límites de lo que creíamos posible se rompieron. La selva era más que un escenario. Era un ser con intenciones propias, y nosotros, forasteros en un mundo que nunca debimos haber perturbado. El equipo que me acompañaba estaba compuesto por 5 hombres más, todos curtidos por años de servicio. Nos desplegaron para investigar un extraño avistamiento reportado por comunidades locales, luces brillantes en medio de la noche y el sonido de tambores distantes. Aunque sabíamos que las leyendas sobre los guardianes de la selva eran comunes, nadie en la patrulla hablaba de ellas. En cambio, nos aferrábamos a nuestra rutina, revisar el equipo, limpiar las armas y mantener la formación cerrada. Los primeros días fueron monótonos. Avanzábamos bajo el calor sofocante, mientras los insectos zumbaban en nuestros oídos y el lodo se nos pegaba como una segunda piel. Pero esa noche, todo cambió. La oscuridad cayó con una densidad que nos hacía sentir atrapados en una cueva, y la única luz que rompía la penumbra era la de nuestras linternas. El sargento ordenó detenernos y montar el campamento. Apenas teníamos tiempo de descansar cuando un sonido extraño llegó desde lo profundo del bosque. Era como un canto, susurrante y lejano, una melodía que parecía bailar entre los árboles. Nadie dijo nada, pero todos notamos cómo el ambiente se tensaba.
Solo el viento debía moverse entre las hojas, no esa música. Uno de los soldados, un joven de mirada inquieta al que apodábamos el gato por su agilidad, frunció el ceño y comentó en voz baja: ¿Escuchan eso? Suena como si alguien estuviera llamándonos. Nos miramos unos a otros, buscando en los rostros de nuestros compañeros una señal de que habíamos escuchado lo mismo. Yo asentí con un gesto casi imperceptible. La noche avanzó y el canto persistía, a veces más fuerte, otras más débil, pero nunca desaparecía. La primera vez que lo escuché claramente, mi piel se erizó y mi corazón latió con fuerza. Era la voz de una mujer, y no cualquier mujer. Sonaba como mi madre. Una voz que, aunque no escuchaba desde hacía años, reconocía de inmediato. Ella había muerto hacía ya más de una década. «Soldado, estás pálido. ¿Qué te pasa?», preguntó el sargento, clavándome una mirada que exigía respuestas. Tragué saliva y bajé la vista. «Nada, mi sargento. Solo cansancio», respondí, sabiendo que mis palabras no lo convencían, pero que al menos evitarían preguntas incómodas. No pude dormir esa noche. Los sonidos continuaban, pero ahora no eran solo susurros. Escuché mi nombre, pronunciado con una dulzura inquietante. Me levanté, incapaz de soportar la ansiedad, y caminé unos pasos fuera del campamento, mientras la luna se ocultaba tras una nube, dejando todo en penumbra. «¿Por qué no te acercas?», la voz volvió, clara, demasiado real para ser una alucinación. Sentí un escalofrío recorrerme desde la nuca hasta los pies. No podía ser, pero era la voz de mi madre. Los gritos del gato me arrancaron del trance. «Está corriendo hacia la espesura, deténganlo». Pero no podía detenerme. Corrí como si el suelo bajo mis pies se desvaneciera, tropezando con raíces y ramas que rasgaban mi piel y uniforme. La voz me llamaba, y yo obedecía, cegado por una mezcla de terror y anhelo. El sudor me empapaba, y cada latido resonaba en mis oídos. La selva parecía transformarse a medida que me adentraba más. Las sombras se alargaban y retorcían, y el aire se volvía más espeso, impregnado de un aroma a tierra húmeda y flores marchitas. Cuando finalmente me detuve, jadeando, me di cuenta de que estaba solo. La oscuridad era absoluta, y el silencio, profundo. Solo entonces comprendí mi error. «¿Por qué has venido, hijo mío?». La voz resonó tan cerca que di un salto y me volví, buscando sin encontrar a nadie. Sentí una mano helada rozar mi brazo, y el pánico me paralizó. Quise gritar, pero mis cuerdas vocales se negaron a obedecerme. De repente, unas luces azules y frías aparecieron a mi alrededor, flotando como si fueran pequeñas llamas etéreas. Eran bellas, casi hipnóticas, pero algo en mi interior gritaba que corriera, que me alejara. No podía moverme. La voz de mi madre volvió a resonar, esta vez acompañada por un coro de lamentos. Eran las almas perdidas de las que ella solía hablar en sus historias. «Regresa con nosotros. Aquí, ya no hay dolor», susurró la voz, y en ese momento vi su rostro aparecer entre las luces. No era un reflejo, ni un recuerdo. Era ella, mirándome con ojos que no mostraban vida. Sentí un tirón en la mente, como si algo intentara arrastrarme al abismo. Cerré los ojos y recité en voz baja la única oración que recordaba, la que ella me enseñaba de niño. El frío se retiró poco a poco, y cuando volví a abrir los ojos, las luces habían desaparecido. Pero no estaba solo. De entre la maleza surgió el gato, jadeando y con el rostro pálido. «¿Qué demonios estás haciendo? ¿Estás loco? Ven, tenemos que regresar antes de que el sargento nos dé por perdidos», gritó mientras me agarraba del brazo. Sentí que las piernas apenas me sostenían, pero asentí y lo seguí. El camino de regreso al campamento fue eterno. Sentía que cada sombra nos observaba y que cada crujido bajo nuestros pies era el aliento de algo que no podía ver. Cuando por fin llegamos, los demás ya estaban en pie, con las armas listas y miradas de preocupación. «¿Qué sucedió?», exigió el sargento. Antes de poder responder, el gato tomó la palabra. «Lo encontramos. Estaba siguiendo algo». Las palabras se ahogaron en su garganta, y sus ojos, por un instante, reflejaron el mismo miedo que me quemaba por dentro. Esa noche nadie durmió. El aire estaba cargado de un silencio opresivo, roto solo por el ocasional crujir de ramas en la distancia. Pero yo sabía la verdad. Sabía que lo que escuché no era un simple juego de la mente. La voz que me llamaba seguía ahí,
esperando, oculta entre las sombras de la selva. Llevábamos semanas patrullando aquella franja densa y húmeda, una operación rutinaria, decían, pero la tensión que brotaba de cada sombra me hacía dudarlo. Era como si la selva misma supiera que estábamos allí, observándonos, esperando. Me uní al servicio militar desde joven, buscando disciplina y un propósito que me mantuviera lejos de las calles polvorientas y la monotonía de mi pueblo. Había pasado por otras misiones, algunas más duras que otras, pero siempre lograba mantenerme firme, alentado por las miradas de mis compañeros, un grupo de hombres con quienes compartía más que palabras. Compartía miedos, sueños y el peso de cada decisión tomada en la oscuridad. Éramos 4 en esta misión. Había un oficial veterano, curtido y con cicatrices que contaban historias propias. 2 reclutas más, jóvenes, de los que todavía conservaban la sonrisa intacta. Y yo, un soldado experimentado, pero no tanto como para dejar de mirar por encima del hombro. La selva no se detuvo aquella noche. Las hojas se agitaban como un mar de jade bajo la tormenta que se anunciaba con truenos en la distancia. El aire se espesaba, cargado de humedad y promesas de un aguacero inevitable. A pesar de la incomodidad, se decidió montar un campamento en un claro donde los árboles nos daban un respiro de sus interminables ramas. «Va a caer fuerte», dijo uno de los reclutas, mirando al cielo que se ennegrecía más con cada minuto. «Más vale preparar todo antes de que estemos empapados», agregó el oficial con voz grave. Asentí y comenzamos a desplegar lo que teníamos. Unas lonas raídas, equipo básico de supervivencia y las mochilas que guardaban lo poco que podíamos llevar. Fue entonces cuando lo vi, un oscuro umbral tallado en piedra, medio escondido entre lianas y musgo, apenas visible por la tenue luz que se filtraba entre las copas de los árboles. Una cueva, profunda y misteriosa, como un ojo que nunca parpadea. «Mira eso», le dije al otro soldado, el más joven de los reclutas. «¿Qué es?», preguntó, y la curiosidad chispeó en su rostro antes de ser reemplazada por una inquietud inexplicable. «Una cueva. Podríamos refugiarnos ahí si la lluvia se pone fea». El oficial se acercó, sacudió la cabeza y lanzó una mirada de advertencia. «No nos acercaremos más de lo necesario. Algo en estas tierras no se siente bien. Hemos escuchado historias, pero no las contamos ahora», murmuró, su voz impregnada de un respeto que solo la experiencia puede forjar. La lluvia comenzó a caer, primero en gotas tímidas y luego en una cortina espesa que cubría el mundo. Mientras los demás se apiñaban bajo las lonas y discutían sobre la distribución de las guardias, mi mirada volvía una y otra vez hacia la cueva. Había algo hipnótico en ella, un llamado mudo que resonaba en lo más profundo de mi pecho. El trueno retumbó, y sentí la vibración en los huesos. Fue entonces cuando, sin una palabra, uno de los reclutas, el mismo que había mostrado curiosidad antes, se levantó y caminó decidido hacia la boca oscura de la cueva. «Oye, espera», grité, pero mi voz se perdió bajo el rugido del agua. El soldado se detuvo justo en el borde y volteó hacia nosotros. Sus ojos por un segundo parecieron vacilar, como si una sombra ajena hubiera cruzado por ellos. Después, entró. «Maldita sea», masculló el oficial, empuñando su linterna y haciéndome un gesto para seguirle. Nos adentramos tras él, dejando a un compañero más joven en el campamento, que se quedó observando con la ansiedad marcada en su expresión. Dentro de la cueva, el aire se volvió denso, impregnado de un olor a humedad y piedra antigua. La linterna del oficial iluminaba las paredes, revelando grabados toscos y marcas que se asemejaban a figuras humanas con gestos distorsionados, como si fueran rostros atrapados en una mueca perpetua de sufrimiento. «Esto no está bien», murmuré. Avanzamos despacio, llamando al recluta por su nombre, pero solo el eco de nuestras voces nos devolvía el saludo, reverberando de una manera que erizaba la piel. Fue entonces cuando el silencio nos golpeó. La lluvia, el sonido de la tormenta, todo quedó ahogado como si la cueva nos hubiera tragado por completo. Algo dentro de mí se removió. Una punzada de temor que me hizo mirar atrás, hacia la entrada. No estaba. Solo la oscuridad nos rodeaba, inmensa y sofocante. «¿Dónde está?». La voz del oficial se quebró,
un sonido que nunca había esperado oír de él. «Aquí no hay nada», dije, sintiendo cómo el frío me invadía hasta los huesos. De repente, un ruido, un golpe seco que vino de más adentro, hizo que nuestros cuerpos se tensaran. Avanzamos hacia él, sin saber si era el recluta o algo más. Un paso, otro paso. La linterna parpadeó y, por un instante, vimos una figura encorvada en el suelo. La silueta del soldado estaba inmóvil con la cabeza inclinada hacia adelante. «Oye, levántate», le ordenó el oficial, pero no hubo respuesta. Nos acercamos con cautela y la luz temblorosa de la linterna iluminó su rostro. Sus ojos estaban abiertos, fijos, pero vacíos. Era como si la vida hubiera sido arrancada de él en un instante, dejando solo una cáscara. Lo que vino después se perdió en una tormenta de movimientos torpes, gritos y la desesperada carrera hacia la salida que ya no encontrábamos. Era como si la cueva se burlara de nosotros, cambiando, cerrándose, riéndose en un eco que no cesaba. El oficial, jadeando, cayó al suelo, golpeado por algo invisible. La linterna rodó y se apagó. Quedamos en la más absoluta oscuridad. Mis manos temblaban mientras buscaba la salida, sintiendo la pared helada y rugosa. No sé cuánto tiempo pasó, si minutos u horas, pero cuando al fin vi un destello de luz, corrí hacia él. Me encontré afuera, bajo la lluvia que seguía cayendo implacable. Me giré y vi al otro recluta que había quedado en el campamento. Sus ojos se ensancharon al ver la expresión de mi rostro y la ausencia de los demás. Solo encontramos la mochila del primer soldado que había entrado y el eco que aún respondía cada vez que llamábamos su nombre. Desde entonces, cada noche en la selva, el viento parece traer su voz, repetida, como si se hubiera convertido en uno con la cueva. Nos encontrábamos en la profundidad de la selva de Chiapas, una zona espesa y húmeda donde la vegetación parecía abrazarnos con sus brazos verdes y retorcidos. Era una misión que, al principio, no parecía distinta a las demás. Reconocer un área señalada en viejos mapas del ejército, actualizarlos y asegurar que no hubiera actividades ilegales. Pero, como todas las historias que terminan mal, aquella comenzó de forma trivial. Cuando llegamos al campamento, el sol se ocultaba entre nubes densas. Había estado en muchas zonas inhóspitas, pero la selva tenía una manera única de invadir los sentidos. El calor se adhería a la piel, los ruidos de los insectos se mezclaban con los aullidos lejanos, y el olor a tierra mojada y hojas en descomposición creaba una mezcla que se quedaba impregnada en la ropa y en el alma. Al llegar, compartimos historias para romper el silencio incómodo, y como de costumbre, algunos de los hombres más nuevos trataban de mostrarse valientes contando anécdotas sobre lo que supuestamente habitaba en esa región. Dicen que los antiguos caminos mayas desaparecen de la vista cuando no quieren ser encontrados, murmuró uno de los veteranos, limpiando la navaja con un paño sucio. Hay quienes han seguido un sendero y luego, como si la misma selva lo tragara, se quedan atrapados sin rastro. Risas ahogadas y comentarios despectivos intentaron aliviar la atmósfera, pero el aire se sentía más pesado después de sus palabras. El día siguiente, me ofrecí a liderar un grupo reducido hacia un punto que el mapa antiguo marcaba con una anotación extraña: Camino de Sombra. Nos adentramos temprano en la mañana, con el sol apenas insinuando su presencia y la neblina aún danzando entre los árboles como un ejército de espectros. Éramos 5 en total, moviéndonos en fila, cada paso resonando con un crujido suave de ramas y hojas bajo nuestras botas. Uno de los soldados, un joven al que llamábamos el Zorro por su habilidad de encontrar pistas, se adelantó para explorar más rápido. Era común que lo hiciera. Era impaciente y valiente, un par de cualidades que admiraba y temía al mismo tiempo. Lo vi alejarse hasta que su silueta se perdió entre los troncos oscuros y las hojas gigantes. ¿Ves algo?, pregunté alzando la voz lo suficiente para que me escuchara, pero sin romper el sigilo que la selva exigía. Hubo un momento de silencio, luego un «todo bien», que apenas llegó como un eco. Seguimos avanzando, un paso a la vez, atentos a las ramas que se aferraban a nuestro equipo como si quisieran detenernos.
Pero cuando llegamos al punto en el que se suponía que el zorro estaría esperándonos, solo encontramos un claro vacío. Ninguna pisada, ninguna señal de su paso. El camino que habíamos estado siguiendo también había desaparecido, reemplazado por un enredo de raíces y hojas que parecían haber crecido en minutos. «Esto es una locura. Él estaba aquí hace un momento», dijo uno de los compañeros, con un temblor en la voz que apenas podía disimular. «Tal vez se desvió. Sigamos buscando», respondí, tratando de mantener la calma. Pero mis palabras flotaron en el aire sin convencer a nadie, ni siquiera a mí. Llamamos su nombre, primero con un tono moderado, luego con desesperación. Los sonidos de la selva respondieron con un crescendo de grillos y pájaros inquietos, pero nada más. Mientras avanzábamos, la niebla empezó a cerrarse como un telón pesado. La luz del sol luchaba por atravesar la espesura, transformando el paisaje en una pesadilla de sombras alargadas. «¿Estás seguro de que estamos en el mismo lugar?», preguntó otro soldado, frotándose los brazos como si el frío le hubiera calado hasta los huesos, a pesar del calor húmedo que nos envolvía. Me arrodillé y pasé la mano por el suelo, esperando encontrar una señal, una huella, algo que me indicara que no estábamos perdiendo la razón. Nada. Todo parecía tocado por una fuerza ajena, una que se burlaba de nosotros en silencio. «¡Zorro!», grité, con la voz partida entre la preocupación y la furia. El eco se apagó, y por un instante lo escuchamos. Un susurro de respiración entrecortada, como si alguien tratara de hablar y no pudiera. Venía desde un punto entre los árboles más densos. Nos miramos unos a otros, sabiendo que aquello que nos llamaba no debía ser ignorado. Nos movimos en dirección al sonido, abriéndonos paso a golpes entre la maraña de raíces y ramas. El aire se sentía más pesado con cada paso, y la luz comenzaba a teñirse de un tono extraño, casi rojizo. Fue entonces cuando lo vimos. No era el zorro, sino una figura alta, delgada, vestida con harapos antiguos y ojos que parecían pozos oscuros, sin fondo. Nos observaba sin moverse, y un escalofrío recorrió mi espalda cuando noté que la vegetación alrededor de sus pies se enredaba en sus piernas como si quisiera anclarlo a la tierra. «No estamos solos», dijo alguien detrás de mí, con la voz apenas un hilo. El ser levantó una mano, y por un segundo, la selva pareció exhalar un sonido grave, profundo, como el lamento de 1000 voces entrelazadas. Di un paso atrás, sin apartar la vista, y traté de moverme para proteger a los demás. Pero al darme la vuelta, me di cuenta de que el camino por el que habíamos llegado ya no estaba. Las raíces y hojas habían formado un muro denso, cerrándonos el paso y dejándonos atrapados en el corazón de lo desconocido. Miré a los rostros de mis compañeros y vi el mismo terror reflejado en cada uno de ellos. La selva se había convertido en un laberinto sin salida, un escenario donde la cordura comenzaba a desgastarse como una cuerda vieja a punto de romperse. Pasaron lo que parecieron horas. Nuestros gritos ya no recibían respuesta y poco a poco se volvieron murmullos de resignación. Algunos comenzaron a preguntarse en voz baja si habíamos ofendido a algún antiguo guardián del lugar, si el camino de sombra era, de hecho, un portal hacia lo prohibido. Entonces, algo cambió. De la oscuridad, un sonido que reconocí con claridad. Una risa, pero no de burla. Era la risa familiar del zorro, aunque había algo en ella que la hacía distinta, rota. «No sigan», dijo su voz, resonando como si proviniera de todos lados a la vez. «Este sendero no es para los vivos». Con la garganta seca apreté el rifle con fuerza. Mis manos temblaban, pero no dejé que los otros lo notaran. Un soldado debe mostrar control, incluso cuando todo a su alrededor se desmorona. Pero en el fondo sabía que habíamos cruzado un umbral y que regresar a salvo sería más que un simple reto. En esa selva algo más antiguo y hambriento había despertado y nosotros éramos la presa.